Mi lema episcopal lo cogí de una carta del apóstol San Pablo. Suele enunciarse en latín el lema de los obispos. El mío es Virtus in infirmitate. Traducido sería: el poder de Dios se manifiesta en la debilidad de los hombres. Cuando me hicieron obispo tenía ya 58 años, había tenido una experiencia sacerdotal un poco prolongada y había podido comprobar esta verdad, que Dios no llega a los demás solamente a través de nuestras cualidades, sino también incluso a través de nuestras debilidades, de las cosas aquellas, nuestras carencias. Dios se aprovecha de todo para llegar a los demás y para darse a conocer. Por eso escogí este lema paulino: el poder de Dios, la fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad de los hombres. Don Manuel Sánchez Monje, obispo emérito de Santander, muy bienvenido a Eméritos. Pues muchas gracias por haberos desplazado hasta aquí para grabar, y encantado de colaborar en un programa que yo creo que merece la pena. Vamos a empezar rompiéndole algún esquema a los espectadores. ¿Cómo es esto que un obispo emérito de 77 años muy bien llevados, pero 77 años, es un apasionado de la inteligencia artificial? Bueno, tanto como apasionado me interesa porque es una cosa que ha surgido recientemente, está un poco en la boca de todos, y yo creo que los eclesiásticos y la Iglesia también pues tenemos que estar al día de lo que se está ventilando en la sociedad para poder iluminar un poco desde el Evangelio. En todos los artículos que he publicado en algunos medios de comunicación, en algunos periódicos, pues primero un poco describo aquello de lo que quiero hablar, pero al final doy un toquecillo leve sobre iluminación cristiana. ¿Sigue haciendo mucha falta inteligencia humana en la inteligencia artificial? Claro, lo artificial no puede suplir a lo que es humano, porque lo humano tiene una riqueza que desborda todo lo que sea artificio. Es una ayuda, y una ayuda buena que también tenemos que saber aprovechar. Puede ser para hacer muchos bienes a la humanidad y a la Iglesia, y puede hacer también males muy peligrosos, y por eso tenemos que conocer y discernir. ¿Cómo está? ¿Le dejan descansar como obispo emérito o no? Pues sí, el descanso sobre todo pues es descansar de preocupaciones, de problemas, y otra cosa es la actividad, que la actividad cansa, pero no es el cansancio de lo que supone el estar día a día pues afrontando la realidad y viendo cómo afrontas los temas de tal manera que no hieras cuando tengas que corregir, que lo hagas con una cierta templanza, y que un poco aquel que tienes que indicarle algunas cosas que corregir, pues que se sienta comprendido y que piense que le quieres y que lo haces por su bien. Ahora los quehaceres son poquitos, pero pues viene muy bien, primero porque si no daría la impresión de que está uno en el paro y que ya no sirve para nada, y luego la gente es muy agradecida, y por lo tanto pues estoy muy bien. ¿Se nota mucho que suena un poco menos el teléfono móvil o qué? Ya lo creo, suena ahora casi nada, pero de alguna manera gracias a Dios. ¿Por qué estamos en Valladolid? ¿Por qué está usted residiendo en Valladolid? Estamos, no lo hemos dicho, en el centro de espiritualidad, en pleno corazón, nunca mejor dicho, de Valladolid. Pues sí, a Valladolid se le va conociendo cada vez más por la ciudad del corazón de Jesús, por la presencia aquí al lado de esta casa de la santuario basílica del corazón de Jesús, y ahora acabamos de terminar un año jubilar, y entonces cada vez va cogiendo más raíces esta devoción al corazón de Jesús, que se extendió a partir de Beato de Hoyos, que fue el que lo extendió por toda España y por Hispanoamérica, porque entonces era un poco de colonia española. Valladolid está mi hermana, yo soy mellizo, mi hermana es soltera, fisio, jubilada, vivía aquí ella sola,
de vez en cuando nos juntábamos un poco en Santander, o yo también venía por aquí con las vacaciones, algo, pero ahora al llegar la jubilación pues vimos los dos que lo más conveniente era juntarnos y poder vivir juntos los mellizos que hemos estado mucho tiempo separados. Y estoy muy bien aquí en Valladolid. Por otra parte, mis padres, y los hijos con ellos, nos trasladamos aquí porque mi padre no pudo estudiar después de ir a la escuela por la falta de medios en aquel entonces, y su ilusión fue que sus hijos, más que dinero, que heredaran cultura y que pudieran estudiar y hacer carreras superiores, y por eso se trasladaron aquí cuando éramos pequeños. ¿Algún vínculo diocesano había tenido usted con Valladolid? Porque en el año 2018, por ejemplo, pronunció el conocido sermón de las 7 palabras. A usted le gusta mucho escribir, entre otras cosas. El sermón de las 7 palabras, la cofradía está radicada en la parroquia de Santiago. Y en aquel momento el párroco era Aurelio García Macías, que ahora está en Roma trabajando en liturgia, es obispo. Y como somos amigos, pues él insistió mucho tiempo cuando yo estaba de obispo en Galicia, pero desde Galicia y desde donde estaba yo, en Mondoñedo Ferrol, era muy difícil venir porque tenía que tener varios días para el desplazamiento, y entonces cuando llegué a Valladolid, que ya la distancia era mucho menor, pues ya pude aceptar la invitación y por eso vine encantado a predicar el sermón de las 7 palabras. Dice el poeta que la infancia es la patria. No sé si para usted es así. En cualquier caso, ¿cómo era don Manuel de niño? Pues un niño normal y corriente que se divertía mucho, y en aquel entonces pues sí me gustaba estudiar y en la escuela pues aprovechaba el tiempo, pero lo de leer y lo de escribir, eso no era muy fuerte precisamente. ¿Y cómo fue? ¿Cómo se cayó del caballo en este sentido? ¿Cómo empezó a leer? Pues fue precisamente por un profesor, el profesor de Lengua y Literatura en el Seminario Menor de Carrión, don Laurentino María Herrán, y tuve la suerte de poder estudiar literatura y lengua con una concepción absolutamente nueva en aquel entonces. No era aprender la vida y las obras de los autores así un poco de memoria, sino que encuadraba en su tiempo, en su momento histórico y cultural, y luego nos leía muchos fragmentos de las obras que explicaba, de lo más importante, y nos hacía escribir. Nos devolvía las composiciones que se llamaban entonces corregidas, y teníamos que repetirlas ya mejorando lo que habíamos hecho en un principio. Y así me fue entrando la afición a leer y a escribir. Hay muchos estereotipos de aquella España, de que algunos dicen en blanco y negro. ¿Se podía ser un niño feliz en aquella España de la que muchos hablan y poco conocen? Yo creo que en algunos aspectos era más feliz. Por ejemplo, de los niños pasábamos mucho tiempo en la calle, pero era pasar el tiempo muy divertido porque había muchos juegos, unos eran más propios del verano, otros del invierno, y nos divertíamos mucho y llegábamos a casa cansados y en verano sudando, y había un ambiente también en la familia de más contacto, más diálogo, más con el trato con los abuelos, tan importante para los niños. Ya sabes que los niños pequeños y los abuelos conectan muy bien. Pues todo eso en blanco y negro también fue muy rico. Yo no sé si lo hay en Technicolor. Bueno, no vamos a hacer una apología de la pobreza, del no tener, pero sí que me gustaría que nos contara si la austeridad en medios, el no tenerlo todo inmediatamente, ¿no? Todos llamamos hoy a una empresa muy conocida y tenemos el libro por la noche, si lo hemos pedido por la mañana. ¿Eso configura también una forma mentis? Si le ha ido formando y si les ayudaba entonces a ustedes esto. Sí, ahora este es un peligro grande, el quererlo todo y quererlo al instante, y si no ya la gente se pone nerviosa y ya no sabe qué hacer. Si resulta que el móvil pues tiene algún pequeño fallo y ya no puede comunicarse con el móvil, y la gente se pone nerviosísima como que fuera esto la guerra mundial, y tampoco es para tanto. Y sobre todo hay cosas, y las cosas más importantes pues no se consiguen en un clic,
sino que hay que dedicarles tiempo, ganas, esfuerzo, y eso es una riqueza que, sin despreciar los medios actuales y las cosas que se pueden hacer con más facilidad, pero hay que, para poder decir algo que tenga sentido y que pueda ser una comunicación personal interesante, tienes que primero pensar y luego también manejar un poco los medios y los estilos de comunicación. Sobre esto que cuenta, dice un amigo filósofo, Jorge Freire, en un libro estupendo que se llama Agitación, contra el mal de la impaciencia, que vivimos un poco en la rueda del hámster. Los sacerdotes y los obispos, entiendo que los eméritos un poco más, pero ¿están a salvo de este mal de la agitación o también pueden caer en las redes de esta impaciencia, de esta agitación de la que hablamos? Pues eso es un peligro que acecha a todos, y cada uno en su lugar y en su trabajo también tiene que estar vigilante para no caer en él. Es verdad que los eméritos llevamos una vida más tranquila, más pacífica, y es más fácil el mantenerte un poco al margen de todas estas prisas y estas cosas de quererlo todo al minuto. Vamos a la vida de los años 50 en España. ¿Cómo eran sus padres? ¿Cómo era su familia? ¿Qué recuerdos tienen de aquellos momentos? Pues mis padres eran labradores en un pueblo de la provincia de Palencia, Fuentes de Nava, de unos 600 habitantes ahora, y pues como eran agricultores, pues era el campo. Mi padre destacó en la escuela y el maestro al finalizar le dijo que le dijera a mi abuelo que le pusiese a estudiar, pero con los recursos de entonces eran 6 hermanos y la cosa quedó en un deseo, pero no hubo manera de poderlo hacer. Entonces él quiso que sus hijos, los 5, pero 4 mujeres y un varón como yo, y entonces, si recuerdas, pues las mujeres no estudiaban. A lo sumo hacer un curso de corte y confección, alguna cosilla de esas, pero carreras eran muy pocas las que estudiaban, algunas magisterio, y por eso decidieron mis padres, con un tío mío, coger una droguería, perfumería aquí en Valladolid, en la calle Labradores, y fue la manera de que las hijas y el hijo pudieran estudiar. ¿Sigue yendo a Fuentes de Nava? ¿Tiene vínculos con su pueblo natal? Sí, allí tenemos la casa familiar, la acondicionamos un poco y ahora por lo menos los 2 hermanos y algunas veces viene algún sobrino y pasamos el mes de agosto allí en Fuentes de Nava. ¿Dónde y cómo surge su vocación? ¿Quiénes fueron instrumentos de Dios en su vida? Bueno, pues coincidió con que en mi pueblo, que siempre había habido curas mayores, pues un coadjutor joven que jugaba con los monaguillos, que iba por las casas. Su madre era ciega y nosotros vivíamos enfrente de su casa, y entonces pues mi madre le cosía algunas cosas que su madre no las podía hacer por ser ciega. Total, que hubo mucho contacto entre el sacerdote y la familia, y entre ellos yo, y ya pedí ser monaguillo. Entonces él me dijo que tenía 7 años, acababa de hacer la comunión, y me dijo que me haría monaguillo, pero me puso una prueba y fui monaguillo por oposición, porque tuve que pasar el misal de entonces, que pesaba mucho, con el atril del lado del Evangelio al lado de la epístola, haciendo genuflexión en el medio. Dice, si lo haces y no caes el misal, te hago monaguillo. Y por eso, monaguillo por oposición. Pasó la prueba. Damos un pequeño salto. Ordenado sacerdote en 1970, le tengo que preguntar por la Iglesia posconciliar, por el Concilio Vaticano II, sus muchas luces, sus algunas sombras, sobre todo en la recepción, especialmente en España, en otros países también. Pero, ¿cómo ves todo, Manuel, con el paso del tiempo, ya con la perspectiva que dan los años? Bueno, para nosotros, yo estaba de seminarista cuando el concilio, pues fue como una luz que se ilumina, y que de repente aquellas cosas que nosotros estábamos soñando, estábamos viendo que tenían que venir, de alguna manera se nos presentaron, y se nos presentaron de aluvión, y lo cogimos con un entusiasmo tremendo. Yo recuerdo que los primeros años de cura, uno de los esquemas en la predicación era: antes del concilio estas cosas eran así, y ahora después del concilio son de esta otra manera.
era un cambio muy radical, suscitó mucha ilusión en nuestra generación de tratar de ponerlo en práctica. Nos costó un poco porque, claro, el ambiente no era como para poner en práctica el concilio, que era, pues suponía mucho avance y mucho cambio. Hubo algunas resistencias al principio y algunas fuertes, pero pues salió adelante. Luego también se ha visto y hemos podido comprobar que aquellos fervores del principio pues nos hicieron pues no coger algunos detalles importantes y a la hora de implantarlo, hacerlo de una manera un poco rápida y fuerte, que a lo mejor hubiera sido mejor una asimilación más tranquila, más reposada y pudiendo hacer hincapié en los puntos fuertes, olvidando algunas otras cosas de menor importancia. Usted fue rector de un seminario menor en Carrión de los Condes, fue también formador del seminario en Palencia. ¿Cómo ve hoy el asunto de las vocaciones? Le estamos dando muchas vueltas, también quizás motivado por la escasez de vocaciones, por brotes verdes de vocaciones en otras realidades eclesiales. ¿Dios sigue llamando hoy? ¿Cómo llama? Bueno, pues yo creo que hay unos elementos conocidos de todos, la natalidad que ha bajado mucho y entonces donde no hay niños no puede haber vocaciones sacerdotales. Luego el ambiente social, vivimos en un ambiente donde no se rechaza a Dios, pero se le margina, se vive como si Dios no existiera. Entonces todo esto es un medio ambiente donde no pueden surgir vocaciones. Tenemos un poco que cambiar y que cultivar ambientes donde puedan surgir. Ayer mismo leía en un digital que hay un obispo de los de la nueva evangelización de Estados Unidos que dice que tenemos que mirar a África, que en África están haciendo otro tipo de evangelización donde se insiste más en lo sobrenatural y donde hay otro ambiente donde surgen vocaciones en abundancia. Pues también nosotros tenemos que acostumbrarnos a que las iglesias más jóvenes no solo tienen que aprender de nosotros, también nosotros tenemos que aprender de ellos y quizá pues este toque de atención de este obispo norteamericano pues sea un buen momento para que veamos cómo trabajan en África y cómo evangelizan allí, porque a lo mejor puede estar ahí el secreto de las nuevas vocaciones. Fue también delegado de medios de comunicación social. ¿Brota ahí el interés por la comunicación social en general y por escribir, por estar presente en la vida pública, en la opinión publicada? Le seguimos en artículos en El Debate, ha publicado antes en el diario Montañés, ha recogido artículos en algún libro. ¿Surge y toma conciencia de la importancia de los medios de comunicación? Sí, para mí son muy importantes porque los medios son los que pueden crear una mentalidad y un periódico que se lee todos los días, pues insistiendo en unas cosas o en otras, unas pueden quedar marginadas si no aparecen en ese medio de comunicación, sus lectores fijos pues no se enteran, pero pudiendo ser variada la información y la comunicación, y entonces cuando se me presentó la oportunidad de publicar en el periódico, pues publico algunas cosas, no hay ningún compromiso, ni de parte del periódico ni de parte mía, mando un artículo más o menos cada 15 días al periódico El Debate, que es de ámbito nacional, digital, pues procuro un poco cada mes o así mandar alguna cosa para tampoco obligar a que me publiquen cosas que a lo mejor deben esperar o que no poner en compromiso a amistades que son duraderas y que gracias a eso he podido acceder a los medios de comunicación. Dicen que 20 años no son nada, pero son tiempo y lo va a hacer ya. 6 de junio de 2005, nombrado obispo de Mondoñedo Ferrol por Benedicto XVI. ¿Cómo es el susto de que uno le digan estas cosas? De verdad, uno no se lo espera, había oído rumores. ¿Cómo fue en su caso? Pues la verdad fue que por aquel momento hicieron nuevo obispo en Osma, Soria, y de alguna manera me llegó el rumor de que podía tocarme a mí, pero nombraron y pasó ese rumor y yo creí que ya había pasado del todo, pero resulta que no, que un día precisamente que acababa yo de ser operado de los oídos, estaba aquí en Valladolid porque mi hermana, la enfermera, la fisio, trabajaba aquí en Valladolid, y el nuncio me anduvo buscando por teléfono
en Palencia y no me encontró. Entonces se lo encargó al obispo de entonces, don Rafael Palmero, y vino aquí a Valladolid. Yo creía que venía a verme por lo de la operación, pero en algún momento me contó otra operación, que es que el nuncio me había propuesto esto y que tenía que contestarle positivamente ya. Y don Rafael, que era para eso especial, pues estuvo quieto hasta que cogí el teléfono, porque yo le dije, aguarda un poco que lo dijera. Pero hasta que no contesté por teléfono positivamente, él no marchó para Palencia. Bueno, uno se casa de alguna manera con una diócesis, a un palentino le dio tiempo, entiendo que sí, a querer a los gallegos. ¿Cómo es aquella gente? Sí, ¿Y qué ha quedado de gallego en usted? Sí, para mí es una diócesis muy querida porque ha sido la primera que atendí como obispo, y los gallegos tienen una riqueza muy grande. Lo que pasa es que no se abren a la primera. Ellos tienen un estilo de comportamiento que me parece también muy apropiado, que es primero conocer a la persona, fiarse de la persona, pero cuando abren las puertas de su casa y las puertas de su corazón, se entregan totalmente y además son absolutamente fieles. Todavía tengo muchos amigos de Mondoñedo Ferrol que me siguen escribiendo o mandando WhatsApp y esas cosas. Pasan 10 años y es el Papa Francisco el que le da el segundo buen susto a Santander. Dicen que asturianos y gallegos primos hermanos, pero no sé si los cántabros y gallegos se parecen en algo. ¿Se nota el cambio? Pues hay una zona de Cantabria, los pasiegos del Valle de Pas, que tienen fama un poco como de gallegos, entre comillas. Y entonces esos pues son los más parecidos a los que había dejado. Pero también los otros había conexiones muy importantes, porque Cantabria actual fue en su tiempo Santander, y Santander estaba unido a Castilla, y entonces hay pues mucha lengua común, expresiones, cultura, comportamientos, costumbres. Entonces me fue más fácil acomodarme en Cantabria que lo que me costó en Galicia, gracias a que los gallegos fueron muy comprensivos conmigo y aguantaron a un castellano en Galicia. Se habla de tiempos recios, hablaba la Santa de Ávila en feliz y fecunda expresión. ¿Cómo ve la situación de la Iglesia actual? También en positivo, ¿no? No solo el diagnóstico, hablamos mucho de, por ejemplo, de secularización interna dentro de la Iglesia, de constante crisis, parece que el cambio es permanente, que no salimos del cambio, pero también, como corresponde a una verdadera antropología y teología cristiana, mirando con esperanza. ¿Qué brotes verdes ve usted en la Iglesia actual? Yo creo que hay muchos brotes verdes. Lo que pasa es que son brotes que no se ven a la primera muchas veces, hay que fijar un poco la mirada, pero estamos en un tiempo en que los creyentes son más creyentes, más practicantes convencidos, están más preparados, tienen una parte de los seglares mucho más activa en la Iglesia. Los religiosos son religiosos y religiosas pues muy convencidos, muy probados, y entonces están haciendo labores muy importantes. Y hay un tema que es la nueva evangelización, en la que yo he estado especialmente interesado en las dos diócesis en las que he estado. Vamos a tratar de, como nos han convocado los papas. Empezó el Papa Juan Pablo II hablando de nueva evangelización, continuó luego el Papa Benedicto y nos dijo que había que partir de cero y que había que empezar por lo fundamental, que es el encuentro personal con Cristo. Entonces, eso, asimilándolo, luego el Papa Francisco, que ha insistido mucho en lo misionero, no se puede ser cristiano sin ser evangelizador y sin ser misionero. Juntándolo todo esto, se ha propuesto aquí en España y yo creo que también fuera, pues un proceso, cómo hacer cristianos adultos, un proceso que empieza por el primer anuncio, donde se le pone y se provoca de alguna manera, en la medida que es posible, el encuentro personal con Cristo. Después viene el acompañamiento para que ese encuentro no se quede en algo superficial, y luego la formación, evidentemente en un fin de semana o en un año, con encuentros
mensuales o semanales, pues no se puede explicar y formar en la fe, pero hay que hacerlo después más intensamente. Y por último, incluso, pues se vio que era bueno el insistir en la presencia pública de los creyentes, de los católicos, porque muchas veces, sobre todo más en épocas un poco anteriores, pues cultivábamos un cristianismo de sacristía, de la gente muy buena, pero que luego en su trabajo, en el ambiente social, pues no daban la cara como católicos y como evangelizadores. Vamos a tirar de ese hilo, de la necesidad de la presencia de los católicos en la vida pública. ¿Cómo ve la situación política en España? Política con mayúsculas, sin la política del alicorta de los partidos, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos por delante? Bueno, yo creo que los católicos tenemos un desafío muy grande, que es demostrar con los hechos que la fe no solo recorta la presencia pública y el transformar la sociedad, sino que al revés, que lo da a unas dimensiones mucho más grandes, porque no se queda en lo de este mundo, sino que va hacia la trascendencia, hacia Dios. La presencia de Dios y la fe es una manera de evangelizar y de transformar la sociedad, que te da fuerzas para cosas que son empeños de más calado, de más extensión en el tiempo, y de trabajar con una idea de que no es trabajar puramente para este mundo, sino que trabajamos para la eternidad. Todo eso lo podemos aportar desde la fe, sobre todo los seglares, que tienen que empeñarse mucho en la transformación del mundo, y también todos, porque de alguna manera el que la fe tenga repercusiones en la vida normal y en la vida profana, por decirlo así, pues es una obligación para todos. Pero para eso hace falta una vida de oración intensa, porque si no hay un diálogo con Dios, una amistad con Cristo, de tenerle presente, de el Evangelio, empaparte en él cada día, porque cada día que lo lees encuentras cosas nuevas y una riqueza nueva. Si no hay esta vida espiritual, la transformación no llega a término, y al revés, se nos pega el espíritu del mundo y podemos caer en las mismas tentaciones que caen los demás. Una vida de oración intensa en el centro, que es ya parte de la formación, entiendo, ¿no? Que un católico tiene que tener y en la que tiene que empeñarse para estar en la vida pública, porque a veces pensamos que viene por generación espontánea, pero si queremos implicarnos en la vida pública tendremos que formarnos también, ¿no? Usted ha mencionado que uno de los grandes tesoros que le dejan sus padres es la educación, ¿no? La importancia. Esto sigue valiendo para hoy, hay que formarse, ¿no? Sí, hay que formarse, y cada vez más, porque la formación, el campo formativo, por decirlo así, se amplía cada vez más, y la sensación que tenemos es que no tenemos tiempo para llegar a todo lo que nos gustaría leer, conocer, profundizar. Pues todo eso yo creo que es bueno el sentirlo, para que poco a poco lo demos cauce y no se quede solamente en un deseo, sino que vaya siendo realidad. Hay que profundizar en la vida de fe para luego poder transformar el mundo y la sociedad de hoy. A su vida de oración vamos. ¿Cómo reza? ¿Cuánto tiempo reza? ¿Ahora más? ¿Tiene más tiempo un obispo emérito? ¿Cómo es su día a día en este sentido? Diario lo que se nota mucho es el que no hay prisas para nada. Entonces tampoco para rezar hay prisas, se puede dedicar el tiempo tranquilamente, no solo la liturgia de las horas, la oración personal, leer libros del ámbito de la fe, pues todo eso se hace con más tranquilidad, con más reposo, y también la actividad, como es más pequeña, más reducida, pues la puedes preparar mejor, y de tal manera que más que trabajo te suena casi a una necesidad de no quedarte encerrado entre cuatro paredes de tu casa cómodamente y ayudar. Hay un lema que tengo yo, que es que el 11º mandamiento es no estorbar. Entonces, lo que no tengo que hacer ni en Santander ni en Valladolid es estorbar, y lo que tengo que hacer es ayudar. Entonces, las ayudas cuando te las pidan, y también pues sabiendo que son ayudas, y que el que tiene que llevar un poco la marcha de la diócesis son los obispos titulares, los que
están al frente de sus comunidades y nosotros ayudamos. Buen libro nunca estorba. ¿Le gusta leer? ¿Qué lee habitualmente? Pues leo sobre todo de teología. Yo fui profesor de teología, estudié en Roma la especialidad de eclesiología y a partir de entonces pues he estado más concentrado en eso, luego dando clase, pero me gusta también asomarme un poco a este mundo del pensamiento, de las ideas, de la cultura actual, no solo religiosa, sino de la cultura en general. Y entonces me gusta leer estos apartados dentro de la prensa, por ejemplo, de religión, pero también de cultura y de sociedad actual, de qué cambios hay, qué es lo que se está un poco debatiendo para poder de alguna manera participar en ese debate público. Interesado especialmente por su formación también en la liturgia. ¿Cómo le explicamos a los profanos, aunque estemos en 13 Televisión, a alguien que no le sea muy cercano, sobre todo qué es, cuál es la naturaleza de la liturgia, más que para qué sirve? Pero bueno, las dos cosas juntas, ¿no? Pues el problema de la liturgia es quedarse en los ritos, en lo externo, y la liturgia no es eso principalmente. Principalmente es el contacto con Dios, el escuchar a Dios, el celebrar la fe, el darnos cuenta de que somos una comunidad, no solo cristianos individualmente que celebramos, sino que celebramos juntos como familia de los hijos de Dios, como comunidad. Y todo eso es un ámbito espiritual que trasciende mucho los ritos externos. Pero los ritos externos bien hechos y bien comprendidos ayudan mucho a penetrar en lo profundo que es la liturgia, que es entrar en contacto con Dios, dar culto a Dios, al que es el que vive y nuestro Padre, y el que nos cuida, el que nos protege. Entonces, todo lo que sea entrar en contacto con Él, además de ser una expansión y encontrar una paz que muchas veces las inquietudes de los problemas de cada día nos la quitan, una paz que encontramos allí, una reconciliación, porque siempre sabemos que nuestros errores y nuestras dificultades y meteduras de pata, pues Dios Padre las comprende, las perdona y nos da fuerzas para seguir adelante. Dejar espacio para lo esencial, en torno a eso vivir, leer, un tiempo. ¿Qué otras aficiones tiene? Aparte de la lectura, ¿escucha música, el deporte, no sé? ¿Cuáles son las aficiones de don Manuel? También me gusta escuchar música, sobre todo música clásica, y el deporte no es muy fuerte. Tengo que caminar todos los días 1 hora porque soy diabético, pero el deporte no lo he practicado casi nunca. Dentro del seminario había equipos de más calidad de futbolística a menos. Y dentro de los 4 que había en mi curso, yo era de la D, que es el último, y todo el mundo quería jugar con nosotros porque sabían que ganaban. Pero verlo, si lo ve, deporte u otros programas de entretenimiento que pueda haber en televisión, en medios de comunicación en general. Algo de deporte sí que veo, algún partido, y también pues cuando ha habido estos partidos de tenis tan importantes y tan bonitos, y cuando juega la selección, pues algunos de esos encuentros y acontecimientos deportivos sí que les veo. ¿Cómo se informa? ¿Radio, televisión, prensa? ¿Sigue pasando las hojas? ¿Prensa escrita, redes sociales? Tengo la radio muy cerca de mí y en mi dormitorio, en mi mesilla, y me acuesto y me levanto oyendo un poco la radio, las noticias, los comentarios, y luego me gusta la prensa, ahora con la facilidad de leerlo digital, pues tengo 2 periódicos que suelo leer, uno de ámbito nacional, que es el ABC, y el otro de ámbito más cercano, que es el Diario Montañés, el periódico de Cantabria. Y luego alguna revista también especializada, que estoy suscrito, de catequesis o de teología o de cuestiones religiosas, y alguna novela también de vez en cuando, pues para oxigenar un poco, que no sea todo del mismo carácter, y hay también novelas que me gusta leer.
¿Qué tipo de novelas? ¿A un castellano le gusta más Delibes, una novela histórica, novela negra que tan de moda está? No sé qué lee en este sentido de ficción, de novela. Más de Delibes y de algunos autores también más cercanos ahora, y luego pues algún libro que roza un poco entre la ciencia y la vida real. También me gusta estar un poco al día de esos temas. ¿WhatsApp lo maneja? ¿Tiene grupos de WhatsApp? ¿Los obispos eméritos se comunican también a través de WhatsApp? Sí, porque ya empezamos cuando esto empezó a extenderse, y como es un medio de comunicación tan rápido y que llegas a mucha gente mediante el grupo de WhatsApp, pues ya te acostumbras. Y también me mandan vídeos y mando yo vídeos que ves y que son cortos, porque no es una misa, es una homilía solo lo que se graba, o es un acontecimiento, alguna cosa, pero como es breve, pues se puede ver bien. Entramos en la última parte de esta conversación, don Manuel. ¿Le tiene miedo a algo o a alguien? Pues así de repente no tengo miedo a nada, pero también tengo un poco de respeto, como no, a la muerte, en el sentido de no negativo, sino positivo. ¿Qué es lo que yo estoy dejando ya un poco en la última etapa de mi vida? Hay que hacer balance. He dejado algo que de verdad sea consistente, que pueda servir a los demás, y sobre todo también cómo estoy ayudando a otros a que progresen en su camino de fe, aunque den pasos quizá cortos, pero que vayan avanzando y que vayan siguiendo una estela de unión mayor con Dios y de compromiso mayor con los demás. La muerte, que puede ser maestra de vida, ha desaparecido de nuestras vidas, sorprendentemente, don Manuel. Yo no sé si usted, que ha estado por el norte hace poco haciendo un camino de Santiago con los alumnos, se sorprendían los jóvenes de que incluso en la propia arquitectura, ¿no? como en Galicia, por ejemplo, los cementerios abrazan las iglesias y están en el corazón de los pueblos. Esto ha desaparecido, ¿eh? En eso Galicia es muy especial, en el sentido ese que ya ves, los cementerios están junto a la iglesia, y bien antes de entrar los domingos a misa o al salir siempre rezan a los muertos y tienen un especial recuerdo para los seres queridos que han fallecido. En otros ámbitos, aquí en Valladolid, pues yo comentaba el otro día con un sacerdote amigo, digo, no veo ningún coche funerario, aquí es que no se muere la gente. Y ya sabemos pues que ahora enseguida se les lleva a los tanatorios y desaparecen del ámbito común, del trasiego de cada día. Pero yo creo que hay que pensar en la muerte, porque es un poco el último capítulo de la vida y es la desembocadura, y yo no me puedo imaginar cómo será una convivencia familiar, porque todos somos hijos de Dios, con Dios nuestro Padre, pero donde no haya disensiones, malentendidos, donde todo funcione perfectamente. Eso me parece tan bonito que parece que cuanto antes lo podamos disfrutar, mejor. La vida eterna son palabras mayúsculas, pero parece inalcanzable, pero son muy necesarias. En este sentido, ¿cómo se imagina el cielo? ¿Uno se lo puede imaginar así, como un lugar sin conflictos, por ejemplo? Pues sí, porque la convivencia diaria, ya ves que a veces hasta con los que más quieres, pues que si dijiste una cosa que se te entendió mal, si algún comportamiento pues no fue lo suficientemente cariñoso o pacífico y sembró que nos entendamos bien y que sea para siempre eso, y estar junto a Dios, que es el que nos ha creado, para el que estamos destinados, que es ya con el cumplimiento final de todas nuestras inquietudes, sueños y deseos. Eso tiene que ser una maravilla. Imagine que tiene la posibilidad, que puede asustar un poco, pero no deja de ser un gozo, ¿no? de despedirse, de una especie de epitafio audiovisual, ¿no? ¿Qué diría? ¿Qué le diría a nuestros espectadores? Pues yo creo que los sueños van a ser un día realidad, y que vamos a poder vivir todo aquello que durante la vida nos ha empujado hacia adelante, porque hemos sido capaces de superar
la vida de cada día y los problemas de cada día y hemos tenido nuestros sueños que han tirado de nosotros para adelante, eso se va a realizar plenamente en la vida eterna. Esperanza en un tiempo en que vivimos un poco desesperanzados, los sacerdotes, consagrados, los obispos, por supuesto, ¿se encuentran mucha gente necesitada de esperanza? La esperanza es una virtud hoy muy necesaria y que se está viviendo un poco apagadamente y hay que reavivarla. La esperanza es lo que mueve. Si no hubiera esperanza, ni la fe ni la caridad tendrían sentido, y la pequeña esperanza que dice un autor que es como la hermana pequeña de las otras virtudes, pero es la que les hace caminar y la que les hace avanzar la esperanza. De la fe hemos dado una buena pincelada, lo acaba de hacer de la esperanza. Terminamos con el amor, con la caridad, ¿no? Hablamos de caridad y a veces, como han dejado de tener significado muchos los términos de regambre cristiana, se malentiende, ¿no? Pero qué necesario es sentirse amados y desde ahí amar. Esta es la Caritas. Que la confundimos con hacer obras de caridad muchas veces, y la caridad es otra cosa, que es acoger el amor que Dios nos tiene y ese traspasarle a los demás, que se traspasa no solo con obras, me refiero a eso que llamamos obras de caridad, limosnas, ayudas, sino que es sobre todo pues una cercanía, un interés por el otro, por qué le pasa, cómo le puedo yo ayudar, para que él vea que no es un amor nuestro, sino el amor de Dios que pasa a través de nosotros y llega a él, porque Dios llega con su amor a través de sus criaturas y a través de las personas que somos hijos suyos. ¿Volvería a ser sacerdote, don Manuel? Y incluso con los sustos, ¿volvería a ser obispo? Lo del sacerdote sí, y lo de obispo también, pero quiero decir que de sacerdote pues es otro estilo de vida, otro trabajo, y el obispo hay que verlo también desde los ángulos que tiene. No es solamente un señor que dirige una empresa, sino que es alguien que es el hermano mayor entre muchos hermanos. Él nos ha tocado vivir en una iglesia donde todos tenemos más participación. El obispo lo que hace es ayudar a que los carismas personales, comunitarios, se vayan desarrollando y haya una armonía, pero no es solo hacer cosas él y proponer él cosas, sino acoger propuestas que vienen de los demás, encauzarlas, darles sentido, unión, para que la comunidad cristiana sea una comunidad que crece y que da frutos. Pues muchas gracias, don Manuel, por haberse abierto para Eméritos, por habernos abierto esta casa del Centro de Espiritualidad, aquí al lado del Sagrado Corazón en Valladolid. Ha sido un placer la conversación y, como decimos en Eméritos, deje la puerta abierta por si nos da por volver algún día. Pues yo encantado con que volváis, podéis hacerlo cuando queráis, porque ahora, como tengo más tiempo, os puedo atender. Y también quiero felicitar a 13 Televisión por este programa que nos está dando a conocer pues tantos obispos que han hecho muy buena labor y que pues puede quedar un poco desconocida, y esto da un poco a conocerles no solo por sus obras, sino por sus adentros, por su vida interior, su personalidad humana, cristiana. Pues yo creo que es muy interesante. Jubilosa vida de mérito, don Manuel. Hasta pronto, si Dios quiere. Si Dios quiere, hasta pronto.